Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un placer recibirle hoy con una de nuestras grandes estrellas del deporte y es el señor Jorge Dely Valdés. Él está con nosotros. Yo estoy muy contenta de recibirlo y le agradezco mucho el tiempo. Sé que usted tiene una agenda muy complicada y yo no quería dejar de conocer la experiencia de un futbolista, dices, asistente de entrenador, pero para mí, cuando tú estabas en la selección entrenando junto a tu gemelo, para mí fue como si viera un solo equipo haciendo la labor para la selección mayor. Ahorita estás con la sub-20. Bienvenido. Gracias, gracias. Para mí es un placer Gracias. poder estar aquí y poder contar las experiencias vividas Claro, ¿no? Y más que las experiencias vividas, ahorita estamos viviendo un momento muy especial en el país por toda esta gloria que sentimos de que nuestra selección nos represente. Yo, más que hablar de goles, etcétera, me gustaría que tú me resumieras cuál es el sentimiento de un futbolista cuando llega a poder participar en este tipo de campeonatos que son, no es nuestra primera vez, pero son los mundialistas. Bueno, el sentimiento, yo creo que lo puede explicar más el jugador que va a competir en el Mundial. Yo creo que para cualquier futbolista, cuando uno comienza a jugar ya a nivel profesional, el sueño más grande de cada uno es poder disputar una Copa del Mundo. Entonces yo creo que, bueno, hay que valorar lo que han hecho los jugadores que están hoy en día en Rusia, ya instalados allá en la concentración, y ellos son los que pueden explicar bien ese sentimiento, ¿no? Porque lo van a vivir, están allí y están a punto de poder hacer por Ahora, claro que pues esto es una emoción muy grande. Sin embargo, tú, como parte de todo este equipo de entrenadores, debes de estar muy consciente de que ha sido un sacrificio inmenso por parte de todos ellos llegar allá. ¿Tú crees que alguno pueda tomar, lo fichen, como dicen? Hay unos que ya están fichados y ya están jugando en otras selecciones. Pero ¿tú crees que hay oportunidad para algunos jugadores que puedan surgir y puedan superarse en algunos otros clubes? Sí, sin duda que sí. ¿Cómo a quién ves? El mundial siempre, muchos jugadores van al certamen y luego cuando terminan de jugar el evento no regresan a sus equipos, porque algunos están terminando contrato con sus equipos, entonces de repente tienen una buena participación y son vistos por otros equipos. El mundial siempre está lleno de captadores de jugadores. Hay equipos de Europa que están interesados en algunos jugadores de los que están participando en el mismo. Y yo creo que Panamá tiene varios jugadores que seguramente... ¿A quién podrías mencionar, por ejemplo? Por ejemplo, de los más jóvenes, Ismael Díaz. Ismael Díaz creo que es uno de los pocos jugadores que está en el Mundial que haya jugado Mundial Sub-17, Mundial Sub-20 y que vaya a participar en la selección mayor. A pesar de su corta edad, tiene 21 años y es el único jugador de la selección de Panamá que ha tenido un proceso. Ha jugado Mundial de las categorías menores y va a participar en la selección mayor. O sea, que tiene una carrera muy bien establecida para poder llegar a eso. Esta carrera le ayuda a enfrentar todos esos retos. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Un jugador tiene que pasar por todos estos requisitos para llegar a ser un jugador profesional. ¿Cuál es tu apreciación? No precisamente tiene que pasar por todas las Etapas. categorías menores, de todas las etapas. Él ha tenido la fortuna de que Panamá se haya clasificado en los eventos donde él participó en categorías menores. Yo lo tuve a los 13 años en la selección sub-17, porque esa selección nació en el 96 y Ismael nació en el 97. Esa que era un año más joven de esa selección. Y él jugó el Mundial con 15 años. Entonces yo creo que no es necesariamente que tú tengas que participar en toda la fase de categorías menores, porque hay jugadores que de repente no clasificaron a mundiales sub-17 y sub-20 y ya están en la selección mayor y son profesionales porque están participando. Creo que el 90% de los jugadores que están en la selección mayor hoy en Rusia juegan en equipos profesionales. Creo que nada más, porque la Liga Panameña no es una liga profesional. Está Calderón, pero ya Calderón es un jugador profesional y ha jugado en otros países donde se juega fútbol profesional. Y después
no hay otro, creo que el patio. El resto juegan todo fuera y vienen de un fútbol profesional. Cuéntame un poco de esa forma en cómo se negocia el contrato con los jugadores y cómo es que llegan después a estas sumas exacerbadas de un jugador que uno no entiende cómo un jugador puede valer hasta $1.000 millones, un contrato, etcétera. Platícame, ¿cómo se llega hasta este precio de la fama? A veces yo creo que exageran un poquito con el tema Sí. de cómo se valora un jugador y otro. Yo creo que muchas veces influye el pasaporte. Si tú eres un jugador, vamos a ponerle en el caso panameño, y hay otro jugador que es brasileño, pero de repente los dos tienen las mismas condiciones y te van a rendir prácticamente lo mismo, vale más el pasaporte brasileño. ¿Pero por qué? Porque Brasil ¿Por la se fama que cotiza más. tiene el país? Por la fama que tiene el país. Brasil ha sido 5 veces campeón del mundo y automáticamente no es lo mismo un brasileño que un panameño. Más allá de que lo ves en la parte futbolística y te puedan rendir lo mismo. ¿Y después qué más se evalúa? O sea, ¿cómo llegan todo a esto? Obviamente, después del pasaporte. el rendimiento individual, colectivo que pueda servirle al equipo. Y yo creo que se va valorando automáticamente tu rendimiento a lo largo del torneo. Muchas veces se evalúa un jugador. Hay jugadores que de repente sufren mucho de lesión. Entonces va a un torneo donde ese país se juegan 38 partidos. Por decirlo así, en la Liga Española se juegan 38 partidos y ese jugador te jugó 20 partidos. Resulta porque estuvo la mayoría del tiempo lesionado o es un jugador que recibe muchas tarjetas, entonces no tuvo en cierto partido por tarjetas. Entonces el equipo que lo vaya a comprar siempre evalúa todas esas cosas. El equipo va a decir, este jugador es rentable, no es rentable, pues ese jugador nada más participó en 20 partidos de 38. ¿Qué hizo en los otros 38 partidos? Entonces ellos evalúan esa cosa. A comparación de otro jugador que te jugó 35 o 36 partidos. No tuvo en los 3 partidos, ¿por qué? Porque fue a jugar con su selección y no estuvo en este partido. Hay una de tal fecha. justificación válida. Hay una justificación válida. O que, bueno, no tuvo en los otros partidos por acumulación de tarjeta amarilla, que ya es un jugador más rentable. Y de repente por ahí también se van y es un jugador que puedes costar un poquito más porque siempre va a participar para el equipo. Déjame hacer una breve pausa. Regresamos enseguida con más, con nuestro invitado especial. Recuerde que también puede ver este programa por streaming a través de Cable Onda Go. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Estamos hoy con Jorge Dely Valdés, porque a veces el jugador sí se muestra con un muy buen desempeño y luego como que bajan. Porque hay etapas dentro del mismo torneo, o hay torneos que el jugador tiene un torneo espectacular y de repente tiene un torneo muy regular y a veces un ¿Y de torneo qué muy malo. depende? ¿Eso es la situación anímica del jugador? ¿Es el equipo con el que juega? ¿Qué es lo que interviene? Muchas veces son rachas, ¿no? Que se dice en palabras ya Sí. de fútbol, ¿no? Rachas goleadoras, por ahí unos que otros que tienen una continuidad estable. Por ejemplo, los jugadores élite, Ronaldo, Cristiano Ronaldo y Messi, que vienen, yo creo que hace 4 o 5 años, que vienen marcando una cierta cantidad de goles y no bajan de esa cantidad de goles. Y entonces, no son muy jóvenes han tenido tampoco. un nivel muy, muy importante. Y tampoco son muy jóvenes, ¿no? Ya tienen arriba de 30 años. Bueno, y siguen jugando y tienen un buen desempeño. ¿Hasta qué edad tú crees que un futbolista puede estar en la cancha con un buen desempeño? Yo creo que ha mudado mucho. Antes 29, 30, 31, pero ahora la mayoría de los jugadores élite se están retirando a los 35, 36, 37 años. Un arquero pasando los 40. Eso ha mudado mucho. Yo creo que se debe a que se ha trabajado más en la parte física que 35 o 40 años atrás. Se ha trabajado más en la parte física y eso ayuda a que los jugadores se vayan retirando con más edad. ¿Usted cómo evalúa el trabajo de Bolillo Gómez? Yo creo que es excepcional. Yo creo que lo que hizo Bolillo era darle continuidad a un trabajo que ya se... Exacto. Y él mismo lo dijo.
Y yo creo que no fue tonto, porque si tuviese inventado, porque si hubiese inventado hacer otra cosa, hubiese sido más complicado. Trabajó con la base también de un grupo de jugadores que ya venían jugando también juntos, que era lo que tienen que hacer. Yo siempre digo que nosotros, el trabajo que se hizo fue un paso más de lo que se venía haciendo también. Y también, ¿tú Un crees paso que más. eso fue la preparación para que llegue después Bolillo Gómez y capitalizar algún trabajo que hicieron ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque el grupo de jugadores que está en la selección hoy, que está en Rusia, ese grupo no viene jugando hace 4 años. Ellos vienen jugando la base. Algunos fueron incluso compañeros de nosotros. En el 2005, en la Copa Oro Claro. 2005, fuimos compañeros, compartimos vestuario, compartimos camerinos, compartimos concentraciones. Y ya ellos vienen de un proceso. Vienen de un proceso. Obviamente, a medida que van pasando los años, van saliendo jugadores, en el caso de nosotros, que salimos Claro. ese mismo año, y salieron otros luego. Pero es un grupo que ya viene sufriendo en las buenas, cosas que han pasado, torneos de Copa Oro espectaculares. Ese mismo grupo. Y en la eliminatoria pasada, yo creo que de una escalera de 10 pisos se venía haciendo trabajo, se venía subiendo un escalón por escalón. Creo que nosotros llegamos al escalón número 9 Y entonces, y habría que subir el 10º. Y con Bolillo creo que eso fue ¿tú que lo hizo. ves, por ejemplo, comandando la selección por muchos años más? ¿O cuál es el futuro que ves con él? Con Bolillo. Ajá. Esperemos que, que siga por Lo que mucho pasa más, es que- pero parece ser que no. Porque siempre cuando pierde un equipo quieren sacar al director técnico. Ese- Toda ese- la vida ese- pasa eso. ¿Eh? Eso es en el fútbol. En el fútbol se dice que cuando ganamos, ganamos todos. Y cuando perdemos, pierde el entrenador. ¿Por qué se tiene esa concepción? Pregunten a lo que inventaron en el fútbol, no sé por qué. No, pero esa es la mecánica, esa es Pero es como así, quien es dice así, la es sinergia, así. ¿no? Que ocurre. Cuando ganamos, ganamos todos. Ahora, es obviamente todo el que piense en la selección en Rusia, nadie está pensando que vamos a venir con una copa, si somos realmente realistas. Pero los que vemos esto como una experiencia, los que vemos esto como una forma de enfrentarnos a los grandes del fútbol, de agarrar experiencia, de callo y de saber que pueden haber muchas oportunidades para los que vayan a competir allí, no vamos a entender el fracaso, digamos, con cualquier partido que sea, sin mencionar cuál equipo que sea, no lo vamos a entender como una derrota, ¿ya? Lo vamos a entender como una de las experiencias más. ¿Ustedes lo ven igual? Sí, yo lo veo de esa manera. Porque vamos a experimentar algo que nunca hemos experimentado. Es nuestro primer mundial. Y creo que, bueno, tenemos selección también para hacer una digna Copa del Mundo. Y después del mundial veremos qué pasa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que mejorar? Porque seguramente va a haber eso. Tenemos que mejorar muchas cosas. Porque vamos a enfrentar a 3 selecciones que están acostumbradas a estar en mundiales. Nosotros no. Nosotros vamos a experimentar nuestro primer mundial con una selección de Bélgica, el primer partido, que Bélgica en los últimos años ha sido la más goleadora de Europa. Entonces, no nos vamos a enfrentar a Es un gran cualquiera. rival. Inglaterra fueron los que inventaron el fútbol. Ellos en el mundial siempre son Inglaterra. O sea, es una incógnita. ¿Qué puede pasar con Inglaterra? Puede ser campeón del mundo, ya ha sido campeón del mundo. Y Túnez, que va a su 5º mundial, ya están acostumbrados a ir a los mundiales. Entonces nosotros creo que todo lo positivo que hagamos va a ser ganancia. Déjame Ah, hacer donde- una segunda pausa. Regresamos enseguida con Jorge Dely Valdés. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bueno, vamos a hablar ahora de la parte difícil del fútbol. Hay momentos en que un jugador se puede sentir sumamente frustrado porque el equipo recibió una goleada de esas tundas grandes. ¿Qué es lo que pasa entre los jugadores, en el equipo, cuando están en los vestuarios y ya se fue la prensa y ya se fue todo el mundo y ustedes quedan solos, mirándose las caras unos a otros, algunos llorando, algunos echando rabia por algún asunto, lamentándose? ¿Qué pasa en ese momento?
Y muchas veces no es necesariamente que uno haya perdido 5-0, 7-0, 1-0. Uno puede haber perdido 1-0. Claro. 2-0. Y era un partido Y súper es un partido importante. muy importante, como la eliminatoria pasada. por Claro. ejemplo. Eso yo creo que fue... Muchos dicen que eso fue el momento más desastroso de nosotros. Yo no creo que eso haya sido. Porque para mí, la eliminatoria anterior a esa, Panamá ya venía acostumbrado a pasar de fase y estar peleando en los otros grupos. Incluso habíamos llegado a un hexagonal y nosotros en la primera fase El Salvador nos elimina. Sí. Ganamos acá 1-0 y luego perdimos 1-3 en El Salvador. Y yo creo que eso fue un momento duro para nuestro fútbol, porque lo mínimo que teníamos que haber hecho era pasar de fase, lo mínimo. Claro, ¿quién no tenía la ilusión de ir a Brasil 2014, pasa lo que pasó? Y lo comparo con esta última selección, ese minuto famoso 87. Sí. Nosotros hasta el minuto 87 Sí. estábamos que nos dentro. salvó, ¿no? Estábamos dentro del minuto 87. Y esta eliminatoria pasada, hasta el minuto 87 estábamos afuera. Entonces, el gol de Román te mete. Y nosotros, en el minuto 87, hasta el minuto estábamos dentro. Pero pasan cosas inexplicables. Y cuando inexplicables llegan que, todos y se miran y están juntos en el camerino. no, porque ¿qué eso es fue lo que un pasa abrir ahí? y cerrar de ojos. Y quedas fuera. Bueno, no, y la hubo frustración llanto, que... hubo ¿Qué de hubo? todo, hubo tristeza, desilusión. Porque teníamos la ilusión ¿Se antes, echan durante el culpas partido. uno al otro? De que, no, porque los jugadores son bien profesionales. Ajá. Incluso Julio después asume la responsabilidad de todo lo que pasó. Y obviamente en el vestuario, en el hotel, hubo todo eso. Ya, lágrimas, tristeza. Esos son momentos muy difíciles de sobreponerse, ¿no? Muy difícil, ¿Cuánto muy tiempo difícil, le toma muy a un difícil. jugador regresar con el ánimo que debería de hacerse? Los jugadores tienen Después compromiso de eso. con sus equipos porque ellos no se deben a la selección. Cada uno pertenece a un equipo. Y al otro día tienen que agarrar tu maleta. Los que juegan fuera tienen que tomar su avión y regresar a sus clubes. Pero me imagino que obviamente le llevó un tiempo para retomar esa fuerza, esa Es una esa- desilusión inmensa. Sí, o sea, sí, uno sí, queda seguramente. muy dolido después de eso, derrotado. Sí, queda derrotado. Pero yo creo que eso también le ayudó a ellos para esta eliminatoria, porque muchos de ellos lo hablan, lo dicen, de que eso, ellos siempre se comunican entre ellos. Uno puede estar en México, otro puede estar en Perú, otro puede estar en Argentina, puede estar en Europa. Y siempre hay una comunicación con ellos porque tienen chat de grupo y siempre están hablando. Y eso, obviamente, ayudó también a que ellos, en esta eliminatoria pasada, se fortalecieran más como grupo. Y eso se vio a lo largo de toda la eliminatoria. O sea, tiene que haber una mística muy importante, ¿no? Sí, Me sí, imagino que sin duda que también a veces hay celos profesionales y cosas así, ¿no? ¿Cómo se maneja esto como director o como asistente del director de una selección? Y no es fácil como seleccionador tener contento a los 23 todos. jugadores. A 23 jugadores. Porque cuando tú tienes un equipo de fútbol, primero tienes que seleccionar a 23, ¿de cuántos? Son muchos. Nosotros decíamos que todos los que tengan pasaporte panameño y jueguen fútbol, pueden jugar en la selección. Aunque no sea bien valorado en el fútbol. Pueden jugar en la selección. Después, seleccionar a 23, ¿cómo haces para seleccionar a 23 y dejar unos por fuera? Sí. Luego, cuando tienes a los 23, Como los juegan 11. convocas. Juegan 11. ¿Y cómo tú tienes contento a los 23 cuando solamente juegan 11? De repente sientas a unos que dicen, yo también puedo jugar. Es complicado para un entrenador. ¿Y cómo se hace esa decisión? Ahí ya el entrenador toma la decisión según ¿Qué el rendimiento de valoras? cada uno, los que tienen más la expectativa de lo que uno quiere. Y siempre ¿Usted termina hubiera jugando. escogido a los mismos jugadores que se llevó Bolillo? Eso no lo sé porque no trabajé con el grupo y no sé, hay que estar dentro. Porque muchas veces criticamos de afuera al entrenador, ¿por qué no está fulano? Ajá. Resulta, yo me pongo a escuchar a la gente y digo, fulano, ok, vamos a traer fulano. Venga, ¿a quién saco? Al hermano, vamos a sacar al hermano. Y otros van a reclamar porque saca al hermano. Digo, si no, al otro. O sea que ese es un tema de nunca acabar. Siempre va a haber una inconformidad de un sector de la gente o de la prensa de que por qué no está uno o por qué no está el otro.
pero solamente pueden haber 23. Así es. Sin embargo, pues las opiniones pueden ser múltiples. También cómo se asumen las críticas de la prensa cuando uno es jugador o director técnico. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se asume? ¿Cómo se asumen las críticas de la prensa? Ujú. Y también que representa muchas veces al sentir del pueblo, ¿no? Ujú. ¿Cómo se asume eso teniendo un perfil difícil de manejar? Sí, bueno, el que está en esto sabe que está expuesto a recibir críticas. Yo me acuerdo una vez que le preguntan a Julio, como que Julio no le gusta que lo critiquen, y Julio nunca en su vida ha reclamado porque lo critiquen. Ujú. Lo que pasa es que muchas veces hablan cosas que no son. Y Julio le contesta, si él le hubiese hecho caso a la crítica, él no hubiese llegado a hacer lo que hizo en el fútbol. O sea que siempre hay crítica. Uno tiene que estar expuesto a eso porque esto tiene un nivel mediático importante y hay algunos que no les va a gustar unas cosas en lo deportivo. Pero cuando dije de Julio que muchas veces hablaron cosas que no son, cosas personales ya que no tienen nada que ver con el caso y quieren entrar por allí, pero siempre va a haber, ya no le gusta cómo juega Panamá, o no sé por qué pone a este jugador, por qué no pone el otro. ¿Y usted Siempre le va a haber gusta que crítica. lo critiquen o Siempre cómo el hace? jugador también tiene que estar expuesto a eso. ¿Y usted cómo hace con las críticas? ¿Les gusta? Yo aprendo de ella. Yo muchas veces escucho, aprendo de ella. ¿Son fundadas muchas veces o no? Muchas veces sí. ¿La gran mayoría sí son o no son? Hay periodistas que son muy manipuladores. ¿Cómo en qué sentido, por ejemplo? Mejor no hablo del caso. Son muy, porque incluso he tenido problemas con algunos y luego tú le hablas y le dices, no, pero yo quise decir esto. Ajá. Yo quise decir, no, mira, yo tengo 30 años en esto, tú no me vengas a decir que tú quisiste decir esto, porque si tú dices una cosa, tú tienes que estar seguro de que eso es así. Porque si yo digo algo, yo soy comunicador, periodista, soy comunicador, yo tengo que comunicar con la verdad. Porque yo no puedo inventar de decir algo y dejar la pelota picando ahí. Para que llamen, son programas que la gente llama, para que llamen la gente y diga, hey, no, sí, que... Pero él dejó la pelota picando. Pero para después decir, yo no lo dije, lo dijo el que llamó. Entonces, son muy manipuladores. Entonces, a veces entran en esos juegos y yo creo que tiene que ser más... O sea que hay una crítica importante por parte de la dirección técnica a la prensa, por lo que me está diciendo. No. En el sentido de que se debe de comunicar con la verdad, ¿no? No, sí, pero incluso hay periodistas que... mejor ni hablo del tema. Pero hay periodistas hay periodistas que no van ni siquiera al campo, por ejemplo. No van al campo, no van al campo. Una vez yo tuve una mala experiencia con un periodista. Yo estoy en Costa Rica con la selección sub-17. Y viene un periodista de Costa Rica a decirme a mí, ¿por qué no juega fulano de tal? Él ni siquiera el apellido sabe cómo se llama el jugador que me dijo. Me dijo el nombre. Y tú no sabes ni cómo se llama cómo es el apellido de tal jugador. Y ni siquiera sabe de dónde juega. Pero ese periodista se lo había mandado a hacer un periodista de Panamá. Y yo sé que se lo había mandado a hacer un periodista de Panamá. Y yo le respondí al periodista de Costa Rica, yo le dije, dile a fulano que si él fuese a todos los entrenamientos, cuando estamos entrenando allá en Panamá, él sabría por qué no juega. Así le contesté. ¿Sabías que era una pregunta enviada? Sí. A veces, porque no van a los campos. Me gustaría que le des un mensaje, un minuto rápido, a los jugadores, nada más para darles suerte, para decirles que que den todo por el sí. ¿Tú cómo? No hay ni que decirlo. Yo creo que claro. ellos son conscientes, los jugadores son conscientes. A los nuevos también. Porque es un momento que los jugadores están esperando participar en su primera Copa del Mundo. Este grupo de jugadores ya ha pasado por muchas cosas tristes, han convivido muchos vestuarios, hoteles, concentraciones, claro, viajes, muchos partidos con la selección mayor y van a competir en el evento más importante de la selección mayor, que es el Mundial.
yo creo que es que no lo hay, no hay otra competición importante en esta categoría, así que lo único que les puedo decir es que lo disfruten al máximo, bien merecido lo que han hecho hasta ahora y estoy seguro que lo van a hacer, porque yo escucho todo lo que está pasando con la selección, voy a tener la oportunidad de estar ahí, así que gracias, que lo disfruten al máximo. Gracias por estar con nosotros. Mucha suerte para usted también, que Gracias. tiene una labor muy importante. Gracias a usted. Recuerde que puede revivir este programa a través de Cable Onda, entrando en Canal 1 VOD Zona Gratis. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.